El análisis del diseño de la línea lo que es un estudio de análisis del vano más económico. Gracias. Ya. ¿Su audio, ingeniero, está bien? Sí, ¿me escuchan? Ah, ok. Sí, creo que escuchamos una pequeña interferencia. Bueno, iniciamos con la presentación. Muy buenas noches a todos los presentes. Como ya el miércoles, esta es la segunda sesión del curso de elaboración de proyectos en instalaciones eléctricas a cargo del ingeniero Felipe Saucedo. Bueno, pasaré la palabra a mi compañero Ángel Alvarado, el secretario, para que haga la presentación. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ok. Bueno, ante todo, buenas tardes. Quien les habla es el secretario general. Mi nombre es Ángel Alvarado. Y por parte de la rama del PES San Marcos de la IEEE, le damos la bienvenida a la segunda parte de la conferencia virtual de elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas a cargo del ingeniero electricista Felipe Saucedo y el consultor de proyectos de ingeniería eléctrica, mecánica, electrónica, mecánica, con 11 años de experiencia en el sector público y privado, asistencia técnica en diseño, elaboración y revisión de experimentos técnicos para proyectos de investigación pública. Bueno, sin más recordarles que pueden hacer sus preguntas en el comentario y estas tendrán lugar a ser respondidas al final de la ponencia, con un lapso de tiempo de 10 minutos a 15 minutos. Bueno, sin más que agregar, damos paso al ingeniero para poder empezar con la segunda parte. Adelante, ingeniero, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por su asistencia. Bueno, nos quedamos en el tema anterior, un poco entrando en una introducción a lo que contiene o lo que se necesita para poder desarrollar un proyecto. Vimos el tema normativo, algunos ejemplos en planos que reflejan la aplicación de la norma. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que, cómo se desarrolla, cómo se elabora el contenido documentario, ¿no?, que debe tener un proyecto. Empezamos con la memoria descriptiva. La memoria descriptiva es un documento que debe contener de forma general y muy concisa lo que va a contener su proyecto. Debe tener el alcance del proyecto, el objetivo del proyecto, quién lo financia, la cantidad de planos que va a haber. Tiene que haber un recuento, es como un pequeño resumen de lo que va a tener nuestro proyecto, ¿no? Y también los datos del cliente y qué se espera obtener con este proyecto. En principio, como ya lo comentamos anteriormente, el Reglamento Nacional nos exige que tengamos para un proyecto un punto de diseño o una factibilidad de suministro, sea en baja tensión, sea en media tensión. Entonces, en ese sentido, la memoria descriptiva sí o sí debe contar con la anotación, por lo menos, o la referencia de ese documento. Es decir, debemos citar la memoria descriptiva. Y lógicamente ese documento, en físico, escaneado, por decirlo así, va a formar parte del legajo del proyecto, ¿no?, en algunos anexos. A ver, vamos a ver una aplicación de una memoria descriptiva para que tengamos una idea exactamente de cómo se puede desarrollar o las partes que tiene una memoria descriptiva. A ver. Por ejemplo, en este caso tenemos una memoria descriptiva para una institución. Bueno, le he sacado los datos de la ubicación y de la entidad por un tema de seguridad. Bueno, se hace un pequeño alcance del proyecto. En principio se hace una generalidad, ¿no?, que es de
a quién pertenece, es decir, acá vamos a poner el nombre del cliente, el rubro al que pertenece, ubicación, dónde queda. Normalmente nos apoyamos mucho en la memoria de arquitectura, porque ellos presentan algunos planos, algunas ubicaciones del GIS y del MAP, ¿no? Entonces, también nos apoyamos con esa memoria. Bueno, viene el alcance, que es todo lo que va a contener este diseño, este proyecto, ¿no? El proyecto comprende el diseño de instalaciones eléctricas en baja tensión para la institución tal, o la entidad tal, o el cliente X, ¿no? Ubicado en tal lugar. ¿Qué va a contener? ¿Qué es parte de este proyecto? Las redes de alimentación desde un suministro existente. En este caso, hay un suministro existente. En otros casos será un suministro nuevo. Vamos a trabajarlo, ¿no? Porque va a ser parte de conocer el proyecto. ¿Qué incluimos? Va a ser una adecuación, una rehabilitación, un proyecto nuevo, ¿de qué tipo? ¿No? Todo eso va a venir en esta memoria, en el alcance, ¿no? Si incluimos sistemas de puesta a tierra, de repente es un centro comercial, entonces va a tener ciertas consideraciones. De repente puede ser que sea en la zona de sierra, por decirlo así. Vamos a tener que considerar pararrayos, por ejemplo, lleva pararrayos. Si es en Lima, normalmente no se coloca. Entonces, irá viendo ese tipo de consideraciones particulares que va a tener el proyecto. Hacemos una pequeña descripción, ¿no? Si cuenta con un suministro existente, de qué potencia, o si vamos a hacer una ampliación de carga. Aquí hay algunas notas que se resaltan porque son temas importantes que considerar. Así vamos detallando un poco de qué contiene nuestro proyecto, ¿no? Es un resumen, como lo mencionaba al inicio, ¿no? ¿Qué tipo de cables vamos a usar para el alimentador o para los alimentadores? Si van a ser libres de halógeno, si van a ir en tuberías de PVC, ¿no? Si va a haber un grupo electrógeno, puede que no lo haya. También vamos a ver si vamos a tener, si vamos a corriente estabilizada, un sistema estabilizado, o de repente no es necesario, dependiendo del tipo del rubro del sector que nos encontremos, el tipo de proyecto. Y así iremos detallando cada elemento del proyecto. Vamos a tener que incluir también los parámetros de diseño, que va a ser el punto de partida para nuestro desarrollo ya del diseño propiamente, ¿no? Que es los cálculos. De cierta forma es el punto fuerte de nosotros como proyectistas. Entonces aquí tenemos que poner, en este caso es un proyecto de baja tensión, para desarrollar el proyecto es otro punto importante, hay que ir al lugar. No basta con obtener la respuesta del concesionario o tener la foto del recibo, no, es muy importante la visita a campo para poder tener un poco el marco de referencia sobre el cual nos estamos desarrollando este proyecto. En este caso es 380-220. Es posible, me ha pasado en un caso muy particular, que el punto de diseño nos lo dieron en un lugar. Y cuando fui a hacer, me tocó a mí, en ese caso me tocó hacer la obra. Fui a hacer la obra, hacer mi trazo de replanteo para sacar mis metrados y mi presupuesto, ¿no? Y cuando fui con el especialista del concesionario, no voy a decir qué concesionario, pero me pasó de que no era la subestación que habían indicado en el plano. Entonces, puede haber errores. Solo una vez, no es algo que se repite, pero es muy importante la visita, ¿no? Entonces, eso, un poco que de cierta forma son experiencias que te van dando un cierto alcance, ¿no? Bueno, y así vamos colocando un poco también la normativa que hemos aplicado, está toda la normativa que se comentó anteriormente, actualizaciones que también son necesarias, que como especialistas vamos a tener que irnos capacitando en el sector en el que nos encontremos, en el rubro que atendamos, ¿no? El tema de ingeniería nunca se termina, siempre estamos averiguando más, ¿no? Bueno, y unas especies de pruebas, las pruebas que tiene que hacer el contratista, y cierta literatura más que bueno, y así vamos.
Sí, hay una. A ver, voy a mostrarles una memoria media tensión muy similar. También tiene sus generalidades. Aquí igual, en este caso es un punto de diseño porque es tensión. Necesita pues la factibilidad y punto de diseño fotográfico concesionario tal, mediante documento tal, y así se va citando. Y es lo mismo, en este caso la decisión también se indica qué se va a colocar. Es un poco más específico porque aquí los proyectos de media tensión son bastante puntuales, en realidad, ¿no? Tienen menos elementos que la red de baja tensión. La red de baja tensión trae más volumen de elementos. En este caso sí nos centramos a postes, ductos de concreto, tipos de cables, si es seco, si es y son temas bastante puntuales, transformador, celdas, o sea, no son muchos elementos que pueden escribir en el proyecto, ¿no? Si tenemos conceptos de llegada modulares o si son eso lo tenemos ahí. Entonces, tenemos una normativa. En el caso de necesitamos la 018, que es la norma de procedimientos, cosa que no tiene la de baja tensión, porque ahí no aplicamos esa normativa, pero de media tensión sí se aplica, ¿no? También ponemos los parámetros de la línea. En el punto de diseño nos dan la potencia de cortocircuito, la tensión de servicio a la cual se va a hacer el proyecto, ¿no? Y también el tipo de materiales igual la relación de planos, las láminas, cómo va la medición, es muy importante. En baja tensión, el sistema de medición, por lo general, lo pone el concesionario con una caja portamedidor y su medidor. El presupuesto de conexión y el concesionario provee. En el caso de media tensión, eso va a ser relativo. Normalmente, usualmente, por decirlo así, en Lima, los concesionarios sí te incluyen un presupuesto por conexión en el cual se encuentra todo el sistema de medición, el poste para el PMI, o el equipamiento en la celda de derivación medición, el mismo medidor, los transformadores de corriente, todo te lo el concesionario. En la provincia o fuera de Lima, por lo general me ha pasado que tenemos que incluir en el proyecto todo el sistema de medición. Solo el concesionario viene a hacer el empalme. Entonces, son casos, por eso es muy importante la visita siempre con el concesionario. Bueno, ese es unos ejemplos de memorias que usualmente pues se desarrollan en los proyectos, ¿no? Pasamos a lo que es especificaciones técnicas. Bueno, las especificaciones técnicas, mismo tiene que traer todas las características y condiciones de los materiales que vamos a emplear. Ahora, si es cierto, esas especificaciones técnicas tienen que tener relación directa con los planos. Voy a leer lo que he indicado acá. Determina las características de los materiales empleados. Comentarios mostrado en plano, incluyen dimensiones físicas y condiciones de operación según el cálculo para cada especialidad. Como lo dice textualmente, eso también está en la parte del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, estas especificaciones tienen que decir el material que estamos usando. Ahora, hay ciertas restricciones, dependiendo el tipo mejor dicho, el cliente. Hay clientes que no desean que se ponga una marca específica, al menos en lo que es el Estado,
o proyectos de inversión pública, por decirlo así, no podemos colocar una marca. No tiene que ser específica la marca, tiene que ser un mercado abierto porque tiene que haber una libre competencia. Son otros aspectos que sirven de que nosotros tenemos que hacer una cierta diferencia. En cambio, en la entidad privada sí es más práctico porque la entidad privada, pues una planta de producción, me decís, Felipe, deseo que hace este material o nos consultan a los especialistas qué material nos recomiendas. Dependiendo de eso, ellos adoptan y tú colocas la especificación que se adapte a las características del cálculo también, lógicamente, pero de cierta marca o de cierta calidad. ¿Qué es lo que tiene que tener esta especificación técnica? En algunos casos, bueno, siempre vamos a apoyar en los catálogos de los materiales, las fichas técnicas, en manuales de fabricante o en tablas, ¿no? Cuando es proyecto privado, no es necesario en algunos casos hacer una memoria, una especificación técnica extensa porque necesitamos el material. Pero en instituciones públicas es necesario detallar unas características mínimas que cumplan varios productos, por decir, ¿no? Si el cable es libre de halógeno, sabremos que tiene que ser libre de halógeno. Un KB para alimentadores, con esa especificación podemos conseguir en varias marcas, por decirlo así. Vamos a los planos, como dice textualmente, a detalle la ejecución de la obra, descripción real de la obra, en todas sus pudiendo ser compatibles entre sí. Bueno, el tema de los planos es prácticamente el cuerpo principal para un proyecto, en el sentido de que va a ser lo que refleje la ejecución o el resultado final de tu proyecto. En que, si nosotros no hemos identificado bien un trazo, un conductor se pasó o el tablero no está definido, se pone solo el símbolo del tablero pero no está su esquema unifilar o su diagrama unifilar, va a ser difícil poder comprarlo, poder ejecutarlo, poder instalarlo. Entonces el plan tiene que estar lo más próximo posible a lo que se va a ejecutar. Es más, debería ser un trazo real. Bueno, hay ciertas características pues, de proyectos más anteriores, por decirlo así, que normalmente pues, los trazos están designados, ¿no? Algunos se tienen, pero de cierta forma hay algunas interferencias que podrían afectarse con el tema de zapatas, columnas, vigas o otras especialidades. Entonces, de cierta forma, de aplicar que el trazo sea lo más cercano posible a la ejecución, esquivando un poco las interferencias de estructuras, ¿no? O de cimientos de cercanas. Tenemos que hacer un complejo grande, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Qué información viene en los planos? Bueno, como un proyecto general, voy a mencionarlo en general, no específico. Los planos deben contener para un sistema eléctrico los alimentadores. Si es el proyecto bastante amplio o grande, pues se hace un plano aparte de todo lo que es sistemas de puesta a tierra, que también se pueden incluir los medios. De monte, esto aplica cuando tenemos pues en multifamiliar edificios también de gran tamaño, el vertical, el alumbrado interior, planos de toma corrientes, planos de salida de fuerza. Estos planos pueden estar juntos como pueden estar separados dependiendo de la cantidad de equipamiento que tengamos. Puede que tengamos un laboratorio, entonces ahí va a haber algunas complicaciones y se separan los planos. Acá hemos puesto en general toma corrientes, pero puedes tener de toma corriente estabilizado, corriente normal.
Entonces va a depender mucho del proyecto, pero esto es lo mínimo necesario. Tus planos de detalles y leyenda general. Dependiendo del proyecto, por ejemplo, si es proyecto de media tensión, sí necesitas tener planos de detalles de montaje, donde vas a tener los cortes de la subestación, canales de comunicación de los cables, para ver cómo se va a montar el transformador, el tema de las celdas, la ventilación. Entonces, ahí dependiendo del proyecto, vamos a necesitar un poco más de información que va a irse reflejando en los planos. Ahora, tengamos en cuenta eso también de la otra parte, que viene a ser el cliente o el revisor que podemos tener en otro lado, ¿no? Yo lo estoy comentando como proyectista, pero también me ha tocado en el momento de estar como revisor o supervisor, tengo que verificar que esté por lo menos los documentos que me permitan ejecutar tranquilamente un montaje y no tenga una consulta para que luego no nos estén llamando y pidiendo información o que haya de repente alguna omisión en el proyecto o algún tema que aclarar, ¿no? Bueno, los otros componentes que ya son temas, no van tanto al diseño, pero sí parte del expediente técnico de un proyecto, es los metrados, ¿no? Los metrados porque es necesario contabilizar para que tenga el costo, el presupuesto de obra, dependiendo del tipo de proyecto. También para saber cuánto tiempo demora la ejecución de este proyecto. Normalmente podemos apoyarnos con especialistas en costos y presupuestos y ellos nos facilitan cierta información en el tema de presupuesto. Lógicamente esto también va de la mano con los proveedores que tengamos nosotros y podamos cotizar, ¿no? De repente cotizamos grupos electrógenos, transformadores, de acuerdo a cómo vamos dando en nuestro recorrer, ¿no? Bueno, este es un pequeño caso práctico de cómo se puede ver una especie de enlace, ¿no? De que deben ser compatibles todas las partes del proyecto, desde la memoria hasta el final, que es el cronograma. En este caso lo estoy considerando acá hasta el metrado, que es lo que podemos abordar en principio. Acá vemos una parte, la parte superior izquierda, vemos la lámina del conductor del cable, un cable de 50, que se encuentra en el metro, el cable de 50, acá el 2.1, la parte inferior, el metrado, y de especificación. La norma que tiene que cumplir, el tipo de cable, la sección debe coincidir, acá estamos usando 50 milímetros, el cable 50 milímetros, el nivel de tensión de operación de nuestra red es 22.9, pero el cable que vamos a usar, acá vemos la especificación del cable en el plano, que es 1830 kV, también debe estar en la especificación. ¿Qué pasaría si nuestra especificación o nuestra lámina de detalle que está en los planos diría 15 kV? Y la especificación dice 30, va a haber una contradicción. Esa contradicción, por más que sea evidente, puede generar que el residente o el contratista haga alguna consulta, ¿no? Entonces, eso igual nos van a llamar para absolver esas dudas. Que hagamos un filtro siempre al final. Bueno, vamos a un punto, quería llegar, he avanzado un poco rápido, de repente no sé si tienen algunas consultas, porque este es un poco llegar un poco a la parte más importante que me parece para que tengan criterio de diseño. Antes de pasar a esta etapa, Bueno, creo que por el momento todavía no hay preguntas, ingeniero. Al final de la sesión serán respondidas. ¿me escuchan? Sí, lo escucho.
A ver, continúo. El tema de los criterios de diseño, este tema es importante en el sentido de que plantea el objetivo, trato de cierta forma para que podamos como especialistas, es tener unos que nos permitan atender los proyectos que nos puedan demandar y un poco empezar a familiarizar con la elección de proyectos. En general, no tiene que ser de baja tensión ni de media tensión, igual, ¿no? Para cualquier proyecto siempre vamos a tener que considerar ciertos criterios. Bueno, específicamente en este tema de edificaciones, proyectos no de baja tensión, tenemos que, en principio, arquitectura. Es decir, el plano tenemos que revisar el plano de arquitectura antes de empezar el diseño. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder evaluar cómo está ese plano de arquitectura, qué tanto información tiene para nosotros, poder proyectar y también ubicar nosotros los equipos eléctricos. Ver dentro del plano de arquitectura vamos a poder ver qué se trata, el tamaño del proyecto, si va a necesitar una subestación o no. Tenemos que ver así a criterio, de cierta forma, rápido, una inspección de ver dónde vamos a poder colocar nuestros tableros generales. ¿Qué pasa si todo el plano es puras oficinas con mamparas de vidrio? Entonces tenemos que tener esa consideración para poder coordinar con el arquitecto y comentarle la forma de plantear nuestras instalaciones, porque ya varía la situación, ¿no? De repente es una nave para una planta de producción, una embotelladora, por así. Entonces tenemos que ver dónde van a bajar nuestras tuberías, por dónde van a ir, si vamos a bandejas. Entonces el plan de arquitectura nos va a dar, tenemos que tomarle atención, ¿no? No solamente por el tema de calcular la demanda con áreas, no, también nos va a servir justamente para esto que les menciono y poder coordinar. Segundo punto es familiarizarnos con el tipo de proyecto. Tenemos que tomar los planos, coordinar con el cliente y que nos explique un poco de qué se trata. Lógicamente nosotros vamos a ver el proyecto, vamos a poder identificar de qué se trata, pero igual es la necesidad del cliente o del arquitecto, en este caso, que mayormente son los que plantean, el rubro de la edificación, qué sector estamos atendiendo, si es un edificio multifamiliar, si es un hotel, un centro comercial, si es un colegio, es diferente igual un colegio inicial, un primario secundaria, un instituto superior, una universidad, si es una planta de producción, como decía, ¿no? Puede ser una metalmecánica, ¿no? Puede ser un taller, un hospital, puede ser una oficina, y igual puede ser una remodelación. Hay infinidad de casos. Cada proyecto es particular dentro de su condición. Entonces es necesario que nosotros nos familiaricemos con el proyecto. Ya tenemos 2 puntos, el plano y entender de qué se trata el proyecto. Tercero, una vez que ya tenemos esas 2 consideraciones, ya vimos los planos, vemos si va a entrar nuestro transformador, vemos si va a entrar el grupo electrógeno, tenemos que coordinar con las otras especialidades del proyecto. Un proyecto no solamente sale de arquitectura, también hay otras especialidades que tenemos que tener en cuenta y coordinar con ellos. TIC, bueno, antes le decíamos comunicaciones, en realidad es soluciones de tecnología y la información y comunicación. Tenemos la parte de mecánicas, tenemos la parte de sanitarias, estructuras, ahora también lo vemos bastante el tema de seguridad. Hay otras especialidades, impacto ambiental, otras consideraciones, ¿no? Ahora está llegando el tema BIM, entonces tenemos que tener una constante retroalimentación en estas especialidades, porque no vamos a poder terminar nuestro diseño de instalaciones eléctricas
tenemos la información de todas las especies. Normalmente en los proyectos siempre va a haber, por lo general, un sistema de bombeo para un tanque elevado, o un sistema de bombas. De repente tenemos que ver una piscina, o de repente tenemos que ver una planta de tratamiento. Podemos ver, de repente tenemos un data center, hay un sistema de climatización especial que lo ve la parte mecánica, gabinetes de comunicaciones, central panel de contraincendios. Entonces, todas estas salidas eléctricas para nosotros son salidas y son cargas. Entonces, todas esas cargas eléctricas van a sumar no solamente en la demanda, también en las instalaciones que vamos a hacer a nivel de planos. Entonces, desde una sencilla terma, por decirlo así, hasta de repente un equipo de HVAC, mecánicas. A ver, entonces ese es el tercer punto. Y el cuarto, que eso sí es parte común para todos nosotros, es que debemos tener siempre la consulta de nuestra normativa. Mientras más no solamente la normativa nacional, también la normativa internacional. Tenemos los cálculos, todo excelente, pero no tenía el ingreso. O sea, habían hecho el proyecto en el sótano, toda la subestación con celdas modulares, transformador seco, el grupo electrógeno en otro ambiente. Excelente, porque era una oficina y toda la planta del primer piso hacia arriba eran oficinas, pero el sótano era exclusivo para servicios generales. Y cuando empiezo a hacer ya compré el transformador, me trajeron el grupo, todo, no había cómo ingresarlo, ¿no? Entonces tuvimos que coordinar con el contratista general, yo en era subcontrata de eléctrica, para que rompan el techo, porque no había forma de bajarlo, no había un canal, no había un ducto, no había una rampa. Entonces esas cosas pasan porque de cierta forma no tomamos en consideración los criterios generales que si cierto, no entran en el cálculo, pero sí son parte de nuestro diseño. No podemos ir a hacer una línea al sur de Lima y hacemos el cálculo y colocamos un cable AAAC de 50 milímetros, pero cuando lo coloquemos allá se va a oxidar, por decirlo así, ¿no? Se va a corroer y se va a caer. Que no visitamos, hicimos las consultas, no nos formamos con la zona, con el proyecto. Es bueno si la visita a campo, porque eso nos va a dar un poco el alcance de la alimentación, del sistema, cómo se maneja en la zona, ¿no? En la visita puedes determinar cómo son, qué tipo de armados usan, qué tipo de puro concreto, una mezcla de concreto con fierro galvanizado, si usan aisladores de porcelana o si usan poliméricos. Entonces eso te va a servir mucho para el diseño. Entonces, son criterios que de cierta forma trato de transmitirlos para que los tengan en cuenta y que de cierta forma se va a aterrizar en los planos. Bien. Ahora voy a darles una especie de resumen de lo que debe tener un proyecto en lo que es esta forma en general, ¿no? De todo lo que hemos visto. En principio, la memoria descriptiva tiene que tener, si bien es cierto, todo un resumen del proyecto en sí, de lo que va a tener. Voy a ahondar en el tema de los cálculos, ¿no? Primero, la máxima demanda y potencia contratada. Ha habido algunas consultas que he recibido por el tema de las áreas. El tema de las áreas es básicamente para poder hacer un prediseño, es decir, una estimación. Si bien es cierto, es válido y podemos salir a la construcción con el cálculo, bien es válida, se usa, pero yo hago una especie de contraste y cálculo final con una proyección ya real de los equipos que van a usarse. Yo lo veo de esta forma. Hago mi cálculo con método de áreas, después hago un contraste
con mi proyección real de consumo, que normal, por la experiencia está cerca, no va a variar dependiendo del tipo de equipamiento. Entonces, con estos diarios nosotros podemos ya tener una idea y lanzar ese cálculo, esa potencia contratada, solicitarla a factibilidad, ¿no?, al concesionario. Entonces, el primer punto para arrancar el proyecto es obtener la factibilidad y punto de diseño, con nuestro cálculo de máxima demanda y potencia contratada. Esa factibilidad y punto de diseño nos determinará, según la respuesta del concesionario, cómo nos van a atender, cuál será el suministro. No es que de cierta forma yo pueda definir, yo puedo tratar de solicitar al concesionario que sea en baja tensión porque el cliente no quiere invertir. De repente tiene un proyecto de inversión para su planta de producción de 5 años y una subestación puede costar, dependiendo de la potencia, desde 100.000 soles hasta 300, 400, dependiendo del tamaño. Entonces, esa inversión, si yo la pago, si yo compro un medidor en baja tensión que me va a costar de repente entre 1.000 soles a 5.000, dependiendo de la inversión que nos diga Luz del Sur, no llegamos al horizonte del proyecto. Entonces, no es necesaria la inversión de una subestación. El cliente, eso es una evaluación comercial. Entonces, no es necesariamente voy a hacer media tensión o voy por... No, tiene que haber una especie de coordinación con el cliente, ver el horizonte del proyecto, un análisis de la tarifa, cuánto me ahorraría si invierto en una subestación, la proyección de 10 años que va a durar mi proyecto, cuánto me voy a ahorrar en la tarifa y ver si es rentable y se paga sola, por decirlo. Y el 7º o 6º año se recupera la inversión. Entonces, eso también es materia de evaluación, ¿no? Hay muchos criterios para poder orientarnos. Ahora, el punto que se recomienda, por la experiencia, es que cuando tú tienes potencias potencias relativamente grandes, en realidad son por 200, 300 kilowatts hacia arriba, que son potencias intermedias, podemos ya considerar una subestación porque ahí ya se considera un gasto mayor, ¿no?, en el tema del pago de consumo mensual. Pero si son potencias menores, menos de 200, podría ser en baja tensión, porque es más, hay cajas F1, F2, F4 que llegan a potencias hasta 250, 300. Entonces, eso va a depender mucho ya de un análisis también económico. Luego tenemos el dimensionamiento de conductores. Viene por la calle de tensión, hay factores, hay ciertos que hay que aplicar. Dependiendo del tipo de cable, podemos usar cable de aluminio, que ahora está usado, cobre, cálculo por capacidad de corriente, ¿no?, que hay ciertos factores, temperatura, ¿no?, factor de montaje, todos esos factores están en el Código Nacional de Electricidad. Luego tenemos cálculos eléctricos, lo he citado en general para tenerlo como una referencia porque no implica, depender mucho del tipo de proyecto, del cliente. Sistemas de puesta a tierra, eso sí, el tema de pararrayos, corrección de factor de potencia, si es que vamos a usar banco de condensador, también es bueno dependiendo del tipo de potencia. Iluminación, también hay cálculo de iluminación. Coordinación de protección, grupo electrógeno, sistema estabilizado. Bueno, podemos seguir algunos más, ¿no? Ahora que está el tema de energías renovables, también podemos incluir sistemas fotovoltaicos y sí, ¿no?, dependiendo del tipo de proyecto. Bueno, seguimos con las especificaciones técnicas. Todo lo que citaba antes, hasta el punto 3, va a entrar en memoria descriptiva y memoria de cálculo. Luego viene el punto de especificaciones técnicas, que ya lo vimos. Ahora tenemos que tratar de apoyarnos mucho en los materiales comerciales y que sean compatibles con las normas, ¿no? Bueno, podemos usar transformadores secos, transformadores en aceite, convencionales, modulares compactas. Podemos usar el tema de los cables. Hay muchas catálogos
que vienen hasta con las características técnicas para poder nosotros hacer los cálculos que están en internet, ¿no? Entramos a páginas de cables, buscamos cables N2XOH o N2XSY para media tensión y vamos a encontrar las tablas de los proveedores, tanto nacionales como extranjeros. Bueno, tenemos planos de detalle de instalaciones eléctricas, ya estamos llegando a los planos. ¿Qué debemos tener en esos planos? Conexiones de unifilares. El unifilar tiene que estar siempre. No puede faltar el esquema unifilar. El esquema unifilar es el cuerpo de la instalación. Tenemos desde el tablero general, tablero de distribución. Si es que vamos a tener equipamiento de media tensión, también tenemos que incluirlo en el unifilar, si es que tenemos un PMI, una celda, tipo de transformadores, planos de coordinación de protección, compatibilización con las especialidades técnicas y los metrados. Planos de detalle de montaje electromecánico en el caso que se necesiten. También hay montajes en la parte de baja tensión, cuando ponemos bandejas, cuando ponemos bombas, tableros avanzados, también tenemos esos detalles que hay que incluirlos. Los podemos encontrar algunos en internet. Son referenciales, ¿no? Tenemos que ampararnos en las normas, ¿no? En el Código Nacional de Electricidad en general, ¿no? En principio es, por decir, podemos hacer una subestación, lo podemos diseñar, la podemos incluir, pero si tenemos una subestación en un lugar donde hay afluencia de público, el Código Nacional de Electricidad pues, precisa que en esa zona con afluencia de público tiene que ser un transformador seco. Entonces nos ha pasado que tenemos un colegio, un centro comercial y está en medio dentro de los corredores para los baños o en donde están los servicios generales, hay camuflado la subestación, que está bien, es válido como arquitectura, pero el transformador es en aceite. Entonces eso no puede pasar. Son consideraciones que lo vamos encontrando en el código. Por eso es muy importante ir leyéndolo. Si bien es cierto, todas las normas no las tenemos al 100 de cierta forma en conocimiento, de memoria, por decirlo así, pero sí lo tenemos que tener claro para luego llegar al código y hacer la consulta en el Código Nacional y nos pueda asistir en esas consultas, ¿no? Bueno, detalles de montaje, de dimensionamiento de espacios, también hay temas que considerar. A veces consideramos los transformadores pegados a la pared y el montaje, y no es así, ¿no? Hay ciertas que eso en realidad viene ya de los manuales del fabricante. A veces, si tenemos la suerte de contactar con algunos fabricantes, pues ellos tienen algunos manuales de montaje. Entonces, las celdas tienen una especificación de montaje. También se puede incluir en los planos. Y bueno, el punto 6, que es un criterios de evaluación de costos en la propuesta. Justo lo que comentaba un poco anteriormente, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de acuerdo a la demanda máxima. ¿Por qué? Porque tenemos que la protección del transformador. Realmente, por decir, si es una fábrica de producción que no, si es una mina, tenemos que darle una protección especial al transformador. No es igual que de repente, por decir, una oficina se fue la luz, bueno, en grupo electrógeno, ¿no? Pero si podemos tomar un suministro alternativo, por decirlo así, y podemos parar 1 hora o 2 horas y lo recuperamos, pero en donde es indispensable tener energía, no podemos darnos ciertas licencias, tenemos que darle mayor protección. Esta es una inversión mayor. Bueno, por el tipo de ubicación también, según su uso o rubro negocio, el tipo de subestación, ¿no? Puede ser tipo compacta pedestal, a veces se usan esas para los multifamiliares, puede ser una subestación convencional, con celdas metálicas, que no es tan costosas, son más económicas, y puede ser también una subestación tipo modular, ¿no? Son compactas.
por el tema de inversión de los equipos a proteger, que es casi un poco como el primer punto, ahí nos recomendarán si hay un recloser, o con relé o cutado. Y también por la longitud de línea, ¿no? Si es una línea larga, pues ya nos orientaríamos hacia un conductor, es decir, un cable triple AC, ¿no? De aluminio. O si es una línea corta, podríamos hacer o con cable, ¿no? Dependiendo, va a depender también mucho de la visita, porque tenemos que ver si las calles están habilitadas o no, o si es un terreno que no hay, se puede con postes, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de proyecto. No hay una determinación exacta. Y también el punto 7 son los criterios de avance tecnológico y medio ambiente. Bueno, yo lo he clasificado de esta forma, hay muchos otros criterios, pero bueno, es un poco lo que me ha dado la experiencia. También tenemos ahora iluminación LED, que es bastante usada, ya tenemos hasta las fotometrías que nos va llegando de los fabricantes para poder en el cálculo. Sistemas de energía estabilizada, que es UPS, que es bastante común en casi en todas las edificaciones, porque siempre hay una oficina, un cuarto de datos, un gabinete para comunicaciones, un sistema de videovigilancia, siempre necesitamos una energía estabilizada. Sistemas aislados o complementarios con paneles solares u otra energía renovable, que eso va a depender también del tipo de inversión. Bueno, voy a hacer, antes de pasar un poco a los otros casos, una especie de guía para que tengamos un ejemplo de un cálculo de máxima demanda. Vamos a tener un ejemplo. Este es un colegio que me tocó hacer hace un tiempo y lo hicimos por el cálculo de áreas. Esto era para calcular la demanda total, ¿no? Para hacer el pedido de factibilidad. Como vemos, el Código Nacional de Electricidad nos dice 50 watts por metro cuadrado. Acá tengo la norma, voy a ir junto a la norma. ¿No? Escuelas. Vamos a ponerlo ahí, espero que se pueda ver para que podamos compartirlo y veamos cómo se ha hecho este cálculo paso a paso. A ver, en principio tengo varios bloques. Tengo el bloque 1, primero y segundo piso, tengo una área para oficinas administrativas, que le asigno 50 watts por metro cuadrado, según la tabla 14. Estoy yendo un poco ya a la tabla 14. Vamos a llegar un poco a este tema de los 50 watts por metro cuadrado según la escuela. Todavía estamos en camino. Tenemos para lo que son carga básica. Acá tenemos la carga básica. Todo lo que es el área restante del edificio, 10 watts. Y hacemos un pequeño cálculo, tenemos los factores de demanda, ¿no? Le ponemos 75. ¿Por qué le pongo 75? Porque vamos a llegar a un general que vamos a ir más abajo. Voy calculando por cada bloque o por cada zona del edificio. En este caso, les voy a mostrar el plano para que tengan una idea de qué proyecto se trata. El proyecto es este, ¿no? Tiene varios bloques, es relativamente grande, tiene varios bloques. Entonces cada bloque se ha tenido que ir calculando, ¿no? Lo puse la imagen para poder hacer una comparación, pero este es el plano. Tener varios bloques, tablero 1, 2, tenemos hasta tablero 23, 24. Esto refleja en estos, tablero 1 y así, y un tablero puede tener un subtablero, ¿no? Y entonces lo vamos metiendo según las áreas, cada tablero y las cargas especiales. Por ejemplo, en este tablero hemos tenido computadoras, laptops.
Entonces hemos hecho el cálculo, acá está la formulita, 15 de 300 watts y 20 de 150, ¿no? Y los factores que hemos visto en el código. Acá tenemos, voy a ponerlo PDF. Este mes. Y seguimos desarrollando uno por uno, cada ambiente, cada espacio. Al final, aquí tengo un área total, ¿no? ¿Por qué? Porque al final me para aplicar la norma. Entonces seguimos avanzando. Algunos van a tener iluminación de comedor especial. Cada bloque va a tener una característica distinta. Solamente serán aulas y áreas generales, servicios básicos, y en algunos tendrán cargas especiales, ¿no? Entonces iremos viendo uno por uno el área por 50, el área restante de corredor, todo lo que no es aulas u oficinas lo ponemos por 10, según el código, ¿no? Todo el área restante. Y así vamos calculando tablero por tablero. La mayoría a veces tienen laboratorios de cómputo, pues por aquí también, a ver, acá tenemos taller de carpintería. Esto es un tema particular, porque acá sí hay equipos. Si yo lo calculo y me quedo solo con el área, tendría solo 7. Entonces, al final tengo 37. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Por qué? Porque acá sí hay equipamiento. Por eso lo que les comentaba, hay que familiarizarnos con el proyecto y ir consultando al equipo, al cliente, qué va a hacer el proyecto y poder equiparlo, ¿no? Y son diferentes tipos de cargas, entonces vamos considerando. Y vamos con los otros ambientes. En este caso también tenemos un deportivo, una iluminación especial con 35 luminarias de 250 watts. Esa es una carga también relativamente considerable para el tablero, ¿no? Y así vamos calculando. Acá tenemos un tablero de piscinas. Este proyecto tenía piscinas, electrobombas, ¿no? Varios tipos. Tenemos iluminación especial que va aparte de lo que es las áreas. ¿Por qué? Porque acá también lo menciona. Cargas de calefacción. El código el ítem en el que estoy resaltando, cargas de calefacción, ¿no? Basadas en el potencia nominal del equipo instalado. Entonces, esto sí tiene que ir aparte. Y así seguimos calculando hasta que llegamos a los bloques. Bueno, esto jala de cada tablero que hemos analizado, ¿no? Al fin tenemos una demanda total, una potencia instalada, perdón, y una máxima demanda. Aquí es donde vamos la regla y los factores de 900 metros y los porcentajes. Acá hay una parte donde dice, para edificios de hasta 900 metros, según interiores, para cualquier carga de calefacción, según la 270, 75% del restante. O sea, a estos 900 les voy a aplicar el 75%. A mayores de 900, igual, las cargas de calefacción. Y las cargas restantes las voy a multiplicar al 75% de los siguientes 900. Y 50% de lo que resta de los 900. Y es lo que se está haciendo acá. Esta es la demanda general, potencia instalada, echada, que es todas las áreas del proyecto, y la densidad de carga que se calcula de la potencia instalada total entre el área. Esa es la densidad de área, la densidad de carga. Esa densidad de carga la voy a multiplicar
por los primeros 900 metros al 75%, como dice acá, los primeros 900 metros. Y el resto al 50%. Y me va a salir una demanda total. Ahora, un factor de simultaneidad. Hemos asumido 70%. Eso va a depender mucho del a diario que podamos hacer. Podemos a diario o podemos estimar qué es lo que se va a usar en el punto más crítico. Nosotros, bueno, particularmente hice la evaluación no de punto 7. Entonces, para homogeneizarlo le puse punto 7. Esta sería la demanda a contratar. Ahora viene el cálculo del transformador, porque en este caso sí amerita tener un transformador, porque no había baja tensión para este proyecto. Este proyecto, como es grande, ya necesita media tensión. Entonces, por la envergadura, ¿no?, iba a salir muy costoso la tarifa. Entonces, mejor dicho, le aplicamos el factor de potencia, punto 85, le aplicamos un factor de diseño de reserva, que es el criterio del proyectista, puede ser 1.25, algunos al 30%, algunos 15%, va a depender mucho del proyectista, ¿no?, del criterio que tenga. Y la operación del transformador la hemos considerado al 8%, por eso le sale 1.5. Al final, como no hay de 287 kVA, vamos al inmediato superior, que es 300. Entonces, ese sería nuestro transformador. Bueno, eso sería como cálculo de máxima demanda. Ahora, ¿qué continúa después del cálculo de máxima demanda? Pues es el cálculo de conductores. Que tenemos acá es en principio cada tablero con su potencia, la longitud del cable, la tensión de servicio, el factor de potencia y damos la corriente, ¿no? El factor de diseño 1.15, algunos pueden poner 1.25 también. Ponemos la sección del conductor. Esto lo jala de una tabla que bueno, nosotros podemos hacer una tabla en función a la sección de los conductores, a sus resistencias, a su impedancia, ¿no? Su inductancia, su resistencia, sale una impedancia, y lo tenemos aquí, si la podemos ver, dependiendo de la sección, 16, 25, 35, hasta 300 milímetros. Prácticamente esto es lo que jala en realidad esa tabla, ¿no? Para cables N2X o H o N2X o H. Y vamos a tener una caída de tensión que sale buscando el parámetro de la otra hoja de parámetros de diseño, ¿no? Esta caída de tensión tenemos que conseguir que no sea superior al 0.5%. El código dice hasta el 4, pero ojo, estamos llegando hasta el tablero. Nos falta todavía hacer acá otros cálculos que están en otras tablas. Del tablero jalamos este valor y empezamos a calcular circuito por circuito. Bueno, antes el tiempo nos queda un poco corto. El plano tiene que estar bastante claro. Sale de la subestación y empieza a dirigirse a los tableros. En este proyecto, el revisor me solicitó que le haga cortes donde indique los cables. Algunos podemos colocar acá el conductor, también es válido. En algunos te piden cortes. Si vemos acá el corte 1.1 al corte 1, y acá indicamos todos los cables que van, ¿no? Y así se han hecho todos los cortes para el proyecto. El plano tiene que estar bastante detallado. Hay cortes de pararrayos, ¿no? Detalles de la instalación del pararrayos, cómo va a ir, la elevación es de 11 metros en este caso porque es bastante alto. Este es para la selva, ¿no? Los unifilares, si el interruptor va a ser caja moldeada,
¿no? El tipo de transformador de corriente, el medidor multifunción, acá se le ha puesto un modelo similar, y igual los cables tienen que tener, en este caso es 380, si ven acá es 3 líneas de fase, más neutro, más tierra, su tubería. Entonces, eso también, a veces por el apuro he visto proyectos que me ha tocado revisar en el cual pues ponen el neutro, y la idea es detectarlo a tiempo, porque sale sin el neutro y eso sí sería fatal, ¿no? Voy a mostrar un plano de la piscina. ¿Por qué les comento? Porque hay que familiarizarnos mucho con el proyecto. Esta es una parte particular, un aula o de una edificación convencional. Igual puede ser de una piscina, igual puede ser de otra edificación. Que hacer algunos detalles para ver cómo se van a montar las tuberías, las luminarias, la altura de instalación, va a ir de la mano del cálculo, ¿no? Por acá tenemos el plano de toma corrientes, los sistemas de bombeo, que nos lo da el sanitario. El sanitario nos da la información del sistema de bombeo, va a ser, aquí está, ¿no? Acá tenemos de bombas, las bombas principales, un equipo de producción. Por eso es importante ver los planos de las otras especialidades para poder alimentar. Se inunda el sanitario con un sistema de bombas de sumidero acá, que van acá, sumidero 1, las bombas. La leyenda tiene que estar bastante clara. Acá vendrán pues las bombas, ¿no? Acá vemos sumidero 1, sumidero 2, quiere decir que hay otro sumidero. Vamos a la parte superior. Hay una cámara de maniobra donde también cobra otra. Todo va dentro de los cálculos y también dentro de los planos. Entonces es un poquito la información en general que debemos tener. Vamos a hacer una rápida consideración aquí, para tratar de que tengan una idea del tema de compensación reactiva, que también está implementándose en los edificios para la corrección del factor de potencia y mejora en la tarifa, bueno, en el consumo. Bueno, tenemos la potencia general. En este caso tenía un proyecto de 700, una subestación de 767 kilowatts. Esta es una subestación 1. Este es el factor de potencia común. Tenemos una potencia aparente y generamos unos reactivos. El principio es bastante elemental de circuitos. Hemos hecho análisis vectorial de corrientes, de potencias. Es el mismo principio. Corregimos el factor de potencia, 0.95, y vamos a tener una potencia ideal. Entonces hacemos una resta de los reactivos. La potencia ideal. La potencia acá lo pongo. Y acá en el banco de capacitores se da del proyecto, el factor de potencia 85 menos la potencia reactiva ideal que le damos a otro factor de potencia que queremos alcanzar. 0.95, 0.96, 0.97, 1 si deseamos. Eso lo coordinamos. Y una potencia. Tenemos una proyección de crecimiento, se puede incluir, y nos va a salir una compensación reactiva de 245. Podemos elegir un valor comercial. Esto va a depender mucho de nuestro fabricante. ¿Qué tipo de pasos nos va a dar? Pasos de 30, de 20, podría ser par, eso lo opinamos al final. Pero el resultado va a ser... Es un poquito el alcance que quería darles también, porque este cálculo es bastante sencillo. A ver, ¿qué otro más? Me hubiera gustado un poco más de tiempo para continuar, pero tengo pendientes. A ver, quiero atender antes de pasar a las preguntas de la
conferencia o del curso anterior, del día anterior. Me hicieron algunas preguntas que me pasaron. Acá, primera pregunta, ¿se puede usar un software como el Codial para los cálculos de edificaciones? Bueno, propiamente para edificaciones, diríamos que tendría este software es para coordinación de protección, para selección de interruptores termomagnéticos, podemos ver los trafos, las celdas de media tensión, el interruptor de potencia, esos elementos los podemos simular cargas también, y podemos calcular un poco la coordinación de protección, marca del software Ecodial. Ojo, el software Ecodial representa una marca. Entonces, cuando tú haces la simulación, te va a operar para esa marca. Hay que tenerlo en cuenta, pero es muy, muy bueno porque de esta forma nos da una referencia para la selección de los interruptores, ¿no? Bueno, ¿cómo se selecciona el diámetro de tuberías? El diámetro de tuberías, básicamente lo empleamos con la tabla que mencioné ayer en la diapositiva. Tenemos aquí esta, pero este es para el cable de 1 kV, porque es 90 grados. El cable de 1 kV es 90 grados. Si tú usas un cable de grados, que es la tabla 6, también tiene otra tabla, una continuación. Ya en ese caso usarías pues para los cables LSOH, que normalmente lo conocemos así, o HNH, perdón. Esa es otra tabla. Ahí entran más cables en la misma tubería, porque son cables más delgados. Este es para alimentadores. Lo cité porque es relativamente más principal, por decirlo así, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta. Voy a cerrar esta. A ver, en el caso de un centro comercial, ¿cuál sería la recomendación para hacer el estudio de factibilidad? Bueno, como mencionaba, va a depender de la envergadura del centro comercial. En principio hacemos una evaluación de la demanda por áreas, como ya lo comenté, cargas especiales que va a tener el centro comercial, y por eso se envía la solicitud al concesionario. La recomendación es hacer una evaluación económica, una evaluación técnico-económica de cómo estaría nuestro consumo con una tarifa, por ejemplo, BT3 versus una M. ¿No? Eso es la recomendación. Ahora, el 4, el punto donde se ubica la subestación de distribución, ¿lo define la concesionaria o se define en el proyecto de distribución? Bueno, la subestación la definimos nosotros si es parte de particular, pero si es una subestación donde nos van a dar el punto de diseño, eso lo define el concesionario, porque es una subestación del concesionario. Eso quiere consagrar mi país, A ver. ¿Cuáles son los criterios para poder pasar de un sistema de baja tensión a uno de media tensión? ¿Quieres que mantenía? Sí, bueno, a ver, los criterios para pasar de un sistema a uno de utilización, pueden depender del tipo de proyecto, como lo mencioné, el rubro, el horizonte del proyecto, el consumo que se tiene actualmente, y ver si es rentable pasar a uno de media tensión o no, porque la inversión en media tensión es fuerte en realidad, ¿no? Comparado con uno de baja tensión. Como les mencionaba, puede costar entre 100 a 300.000 soles uno base, uno pequeño de 100 kilowatts, y eso sin contar la red exterior, para contar todavía el conductor, la excavación, todo eso puede sumar más, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de la evaluación. Bien, la 7 es sobre la demanda. Bueno, eso ya hicimos el ejemplo de la potencia. Si nos queremos evitar el cálculo de por área, podemos hacerlo con cargas puntuales, ¿no? También, ese es un método más preciso, más exacto. La elección del punto de diseño de media tensión o baja tensión depende del distribuidor, o el cliente puede manejar el tema de tarifas. Claro, nosotros como clientes podemos poner, si yo no quiero invertir un punto de baja tensión, ahora el concesionario va a evaluar mi atención. Si el concesionario ve conveniente y es factible para ellos con sus redes, su análisis de redes de baja tensión, es factible atender, me va a dar el punto
en baja tensión y me va a poner un medidor en baja tensión. Pero si el concesionario, por decirlo así, estamos complicados en su red y no nos puede atender en baja tensión, nos va a dar un punto de diseño. Entonces, en realidad podemos sugerir nosotros que nos den en baja tensión, pero el concesionario va a ser quien determinará al final si va a ser un sistema de media tensión. Y en algunos casos me ha pasado que hasta puede solicitarte una área dentro de tu predio para colocar una subestación de distribución, de distribución propiamente, no particular, subestación de distribución, donde él va a poner ahí toda su subestación, su equipamiento, y de ahí te va a derivar y tú vas a tener que tener otra área adicional a esa que le vas a dar al concesionario para hacer tu subestación particular. Entonces, eso también es materia de evaluación. Bueno, hoy en día se está solicitando un equipo de protección contra fallas homopolares, un sistema de detección de media tensión. ¿En qué parte del código lo establece? Bueno, esa pregunta es bastante usual porque a mí también me pasa de que siempre, bueno, últimamente, los concesionarios ya hace unos años piden un equipo de protección. Eso lo solicita el concesionario. No es un requerimiento técnico obligatorio para un sistema de utilización, pero para un sistema de distribución, sí, ahí sí hay relaciones de protección. Entonces, ahí sí es posible que sea necesario de acuerdo a la coordinación de protección. Pero acá tengo un ejemplo que lo mostré de un proyecto que no está en mi conformidad de diseño. Aquí vamos a mostrarles donde dice el punto de diseño, un poco rápido, dice maniobra, equipo de protección de fallas a tierra. A esto ya nos obliga a colocar el closer con un equipo de protección con fallas homopolares. Bien, acá tenemos un caso. Yo tengo otro caso de otro proyecto. Este es un proyecto que hice en el norte. Tengo otro. Lo tenía por acá. A ver, déjenme ver. Conformidad. Bueno, no lo tengo por ahí, pero tengo otra de la selva que me dan hasta. Me solicité. Bueno, me llegó a mí como me llegó el requerimiento. Ya, acá lo tengo. Un segundo, por favor. Ya. Bien, si vemos aquí, el punto 13 dice, el sistema de utilización debe considerar la instalación de relé de fallas a tierra con su respectivo interruptor de potencia. O sea, también me piden una protección de fallas a tierra, ¿no? Entonces, este es otro concesionario. Y también nos da las consideraciones. Nuestro sistema es 22.9, el tipo de medidor que vamos a usar, y los concesionarios sí lo incluyen ahora. Eso ya es lo que podemos evaluar. Podemos justificarlo si es que no es necesario, porque también tenemos que hacer una evaluación. Podría ser necesario, sí, dependiendo del lugar donde nos encontramos, en qué ramificación de la red de distribución primaria. Eso tendremos que evaluarlo. Eso se hace con el concesionario, es una coordinación con ellos. Si consideramos que nuestra red es una red pequeña, de 50 kilos, de repente nuestra inversión es una SAP, una SAN, podemos hacer la consulta de no incluirlo.
Entonces, si por algún motivo no fuera satisfactoria la respuesta del concesionario, podemos hacer la consulta con Ocinermin. Bueno, esto es básicamente para liberar un poco nuestras dudas, ¿no? Ocinermin es la entidad que emite opinión, acá lo he copiado tal cual es su función, respecto a las funciones de supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, de solución de controversias y solución de reclamos. Es decir, nosotros podemos hacer una consulta, ¿no? Bueno, y la última pregunta es, recomendaciones de las luces de emergencia. Bueno, las luces de emergencia tienen una clasificación en el Código Nacional de Electricidad, unas ciertas condiciones. Ahora, yo particularmente trato de emplear las que tengan una fotometría para poder hacer un cálculo en Dialux, porque si no la tengo va a ser complicado hacer el cálculo de iluminación. Entonces, eso es una condicionante también para mí como proyectista, ¿no? Y en ese sentido son pocas las marcas que tienen fotometría, normalmente son marcas reconocidas. Entonces, ese es otro criterio. Bien, eso sería todo. Bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo debemos ya prácticamente implementando la aplicación de nuestro proyecto en la etapa de ejecución. Como sé que mayormente pues la red de media tensión es la que llama bastante la atención, o los sistemas de distribución primaria, de hecho algunos ejemplos en las etapas que me ha tocado como presidente, el montaje, ¿no? Cómo se deja el conductor, tiene que estar el plano de detalle, ¿no? El montaje, bueno, acá estaba en una puesta pleno montaje. Este es un transformador de distribución en aceite. Como lo ven, está en la zona exterior, por eso no es seco, porque si fuera interior, sí tendría que ser seco, ¿no? Acá están las protecciones confusibles, en este caso el proyecto salió así, y yo estaba haciendo la ejecución, es válido. Acá está haciendo las pruebas el concesionario de la protección del relé. Esta es otra obra que es evidente y es la parte del montaje de los postes. Hay que tener mucha consideración en la profundidad, por eso están los detalles. Sería una consulta. Una pregunta por parte de los participantes. Se las voy a leer para que usted pueda responderlas. ¿Sí? ¿Me escucha, ingeniero? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, escucho. Ok. Bien, tenemos unas preguntas por parte de los participantes y una de ellas dice, ¿en qué caso el uso de conductores halógenos? Cortó ¿Me escuchó? la frase. Repito la pregunta. Sí, repita, por favor. Ok, repito entonces. Dice, ok, no hay problema. ¿En qué casos es necesario el uso de conductores libres de halógenos? El conductor libre de halógeno se emplea donde hay afluencia de público. También lo indica el código en el sentido de que tú puedes usar conductores que sean, en este sentido, que no emitan humos ni gases tóxicos en lugares donde hay afluencia de público, así lo menciona. Entonces, en ese sentido tenemos que usar Ok, ingeniero, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué criterios se deben tener en cuenta para decidir si la instalación tendrá o no una subestación? Bien, eso ya lo comento. ¿Cómo decidir si necesito una subestación o no? Eso va a depender
del tipo de proyecto, dependiendo la potencia, dependiendo el rubro, el negocio del cliente, si la tarifa va a ser, por decir, el consumo va a ser, te va a generar un costo mayor y conviene, según el horizonte del proyecto, que va a durar, por decir, más de 5 años, o el monto que invierte el cliente, pues amerita, él indica que necesita un sistema confiable, independiente, pues el sistema de media tensión es más usado, pero va a depender mucho del tipo de proyecto. Si tenemos un proyecto grande, como este que mostré, el colegio, este es un bastante amplio, tiene bastante área, pues sí amerita. Ya el concesionario no nos va a dar baja tensión por más que lo solicitemos. Entonces, ya tenemos unas referencias por encima de los 100 kilowatts, ya se recomienda una media tensión, aunque en provincias o fuera de Lima, hasta con 20 kilowatts te suelen emitir una factibilidad en media tensión. También hay. Ese es el... Ok, ingeniero. Se me corta el Ya. audio, si no me equivoco. ¿Me escuchan bien? No nos va a dar baja tensión Ok, por más que lo entonces pasamos a la solicitemos. siguiente pregunta. Nos dice, en cuanto a los equipos de bombeo de agua contra incendios deben tener acometida propia. Bien, hay dos formas. Se debe tener un suministro independiente para el equipo de bomba contra incendio. Es más, el concesionario puede emitir un suministro independiente. Eso es siempre y cuando tú no tengas un suministro de respaldo. Eso también es el código. Pero si tú tienes un sistema de respaldo, es decir, si tienes un grupo electrógeno, ese grupo electrógeno puedes incluirlo o puedes incluir la bomba en ese grupo electrógeno, la bomba contra incendio, ¿no? Y su yoke. Y podrías evitar tener un medidor de sistema contra incendio, pero tienes esas dos opciones. Ok, ingeniero. Vamos a una pregunta más por parte del WhatsApp, de que nos dice cuál es el para calcular el alimentador de la electrobomba así. ¿Electrobomba qué tipo? Así. ACI. Ah, de alarma, ya, bueno, de agua contra incendio, ya. Bueno, el cálculo es básicamente igual que los conductores. Ahora, ese sistema de bomba contra incendio va a depender también del tipo de arranque. El tipo de arranque es arranque directo. Entonces, el cálculo tendríamos que hacerlo, ¿no?, a esa corriente de arranque. Normalmente le podemos dar, bueno, yo lo calculo entre 1.25 a 2, ¿no? Depender un poco de la coordinación con el fabricante de la bomba o con el que nos cotiza la bomba. Ellos también nos hacen ciertas recomendaciones porque en ese sentido el fabricante de las bombas contra incendio también te provee el tablero. Por eso es una coordinación que se tiene que hacer. Es por eso que es muy importante tener las fichas técnicas y coordinar con los fabricantes para aliviar un poco esos datos que ya vienen de básicamente fábrica, ¿no? Igual que los conductores. Si tenemos una bomba de 10 HP, bueno, lo calculamos con la potencia de la bomba. Como esto no es de uso continuo, le aplicamos 1.25. Podemos ser más conservadores y podemos ir a 1.5. Va a depender ya de criterio. Entonces, eso sería en principio, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, tenemos preguntas por parte del medio del Facebook y esa la va a realizar mi compañero Ian.
ahí él es el vicepresidente. Le paso el mando ahí. Gracias, Ángelo, ¿Puedes gracias. hacer las Ingeniero, tenemos aquí preguntas por favor? por Facebook. Y bueno, dice Orlando Arias, si tengo que construir un data center de cero y tengo que asignarle un factor de simultaneidad para la potencia a contratar, ¿cómo puedo calcularlo si no conozco el comportamiento de la carga? ¿Sugiere alguna normativa? Bueno, parte importante de todo proyecto es conocer el sistema que vamos a diseñar. O sea, para qué carga vamos a diseñar. Lamentablemente es muy aventurado de repente dar valores generales porque cada proyecto es muy particular. Cada proyecto tiene un sistema de comportamiento, de coordinación, se hace con el especialista TIC. Él asiste en la capacidad de equipo que va a tener y también hay muchos factores, no solamente es la carga TIC, también es la carga de climatización, porque si es un data center hay otros factores independientes, no solamente es el tema de cómputo, también hay climatización, que es muy importante. Y si es un data center de grado, por ejemplo, un diferencia de TIR 1, 2, 3, va a ir variando en la necesidad, si vamos a tener grupo electrógeno o no es necesario, si vamos a tener un sistema estabilizado con UPS, qué tiempo nos van a dar. Hay muchos factores en realidad que se aplican, ¿no? Excelente, ingeniero. Tenemos también otra pregunta por aquí. Nos mencionan, dice, para el dimensionamiento del grupo electrógeno, ¿qué normativa nos sugiere utilizar? Bien, para el grupo electrógeno, bueno, en ese sentido yo me apoyo con un colega que es mecánico, que también nos asiste. Yo hago la parte eléctrica. En la parte eléctrica sacamos de la máxima demanda. Máxima demanda la aplicamos el factor de reserva, que en este caso va a depender de la proyección de la edificación, del proyecto, que puede ser el 20%, unos puede ser 25%. Ahora, los factores de diseño que se aplican, pues va a depender también del derrateo por altitud. No es lo mismo una operación en Lima que otra en Puno. Entonces son factores que se aplican en coordinación con los fabricantes, ¿no? En esa parte yo me apoyo bastante con los proveedores porque ellos tienen de cierta forma el punto de diseño propiamente de los grupos electrógenos, de los transformadores. Ellos se dedican a esa es su especialidad, ¿no? Entonces yo me apoyo bastante con esos criterios, ¿no? Excelente, ingeniero. Aquí tenemos una de las últimas preguntas. Para el caso de las puestas a tierra, ¿en qué casos se ha utilizado el conductor desnudo? ¿Aislado, de temple duro o de temple blando? Bien, bueno, en ese sentido, el conductor de puesta a tierra, normalmente yo uso el de temple suave, y eso va a depender también del tipo de conducción. Hay unas tablas de capacidades que tenemos igual para el tipo N2XH o NYY o desnudo, ¿no? Normalmente directamente enterrado para lo que es aislamiento, coordinación de protección de aislamiento. Y bueno, bastante de materiales, hojas técnicas, libros técnicos, ¿no? De fabricantes, que estoy mostrando en la pantalla, ¿no? Y hay bastante técnica de diseño y de marco teórico. Excelente, muchas gracias. De igual forma nos dicen acá en Facebook que si sería amable de poder compartir la bibliografía. Nos encantaría, la verdad. Bien, yo lo voy a citar, las páginas de internet también que nos ayudan mucho, entonces para que puedan descargar. Excelente, ingeniero. Más bien, bueno, esto sería todo. Queremos agradecerle, ingeniero, por su tiempo, por este pequeño momento que nos ha proporcionado. Sin más que decirle, muchas gracias y bueno, como equipo PES,
A todo el mundo están invitados a los webinars que vamos a tener. Gracias por su atención. Gracias a usted, ingeniero, otra vez. Que todos tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, ingeniero.